Ciao a tutti, hoy te traigo un truco para evitar esto que está saliendo por aquí. ¿Y qué es? Bueno, que cuando creamos proyectos muy largos, por lo general, al tejer con diferente tensión, eso hace que los puntos los hagamos o más flojos o más apretados, lo que crea un poco de desnivel en lo que es la pieza, creando así lo que estás viendo aquí en pantalla, que es una parte más ancha que otra, a pesar de que tenga la misma cantidad de puntos. Con este truco eso se va a terminar. Aparte de las otras cosas que aporta este truco que te voy a enseñar hoy, es que vamos a estar trabajando lo que es la base con el punto a la vez. Qué manera más rápida de empezar un proyecto. Así que iniciemos con este tutorial. Y bien, el truco ya lo habrás imaginado cuál es, que es cómo iniciar tu proyecto sin cadenas. Eso suena muy raro porque es como hacer una casa sin base, como que no hace sentido, pero ahora le vas a encontrar la lógica. Bien, aquí te enseño un ejemplo. Este es la manera tradicional, normal, de hacer o iniciar lo que es un proyecto, que serían con cadenas, y luego trabajamos lo que es el punto. Y esta es la propuesta que te traigo hoy, el truco que te va a salvar ese proyecto, que es básicamente vamos a ir haciendo lo que es una cadena, y a medida que hacemos esa cadena vamos a ir haciendo el punto. Puede ser, en este caso te voy a explicar, para iniciar con punto alto y para iniciar lo que es con punto bajo. Esta técnica, truco, es muy bueno porque a medida que inicias el proyecto vas a ir haciendo lo que es la base y el punto. ¿Qué manera más rápida de iniciar eso? Bien, entonces vamos ahora a enseñarte cómo hacer en caso de iniciar un proyecto con punto bajo. Bien, vamos a hacer dos cadenas, 1 y 2. Bien, en la primera cadena vamos a pasar por ahí. Bien, tomamos hebra. Bien, y ahora vamos a crear lo que sería una cadena aquí. Fíjate bien, cerramos en esta primera, ¿ves? Y ahora volvemos a tomar hebra para cerrar estas dos. Bien, vamos nueva vez. En esta parte de aquí, donde acabamos de pasar hebra, que en teoría serían dos hebras, que a simple vista asemeja lo que sería una cadena, vamos a pasar por ahí, por esas dos. Bien, vamos a pasar hebra. Y ahora vamos a pasar hebra por esta primera. Y luego por estas dos. Bien, si te fijas, a medida que vamos haciendo el proyecto, primero iniciamos por la cadena, mírala aquí, y luego hacemos el cuerpo, que es el punto bajo. Vamos a hacerlo una vez más. Bien, aquí ya se va viendo mejor. Pasamos por aquí, tomamos hebra. Bien, por esta primera hebra vamos a pasar. Tenemos dos ahora en el ganchillo. Y ahora pasamos por estas dos. Y así, a medida que va agrandando nuestro proyecto, vamos haciendo tanto una cadena abajo, que sería la base, y vamos haciendo lo que es el punto bajo aquí arriba. Bien, ya en esta parte solo queda ir haciendo tantos puntos como tu proyecto necesite. Vamos a repetir una vez más. Mira, aquí pasamos la aguja por estas dos hebras, que a simple vista parece una cadena. Bien, estamos aquí, pasamos hebra por esta primera. Bien, y luego pasamos hebra por estas dos. Y mira aquí como ya se va formando el punto bajo, y aquí se va formando las cadenas. Qué manera tan fácil y rápida de iniciar un proyecto. Bien, estamos aquí, déjame abrirlo, así se ve mejor. Bien, estamos aquí,
pasamos hebra, pasando hebra por la primera, formamos la cadena de base y pasando hebra por estas dos, formamos el cuerpo. Bien, ahora vamos a explicarte cómo hacerlo en caso de que sean puntos altos. Bien, para puntos altos vamos a subir con 4 cadenas. Y ahora te explico por qué. 1, 2, 3 y 4. Bien, estas 3 cadenas van a conformar lo que sería nuestro primer punto alto. Bien, y ahora vamos a tomar hebra como si vamos a hacer un punto alto normal y pasamos por aquí. Bien, pasamos aquí y ahora tomamos hebra y solo pasamos por la primera. Recuerda que siempre vamos a estar haciendo esto porque la primera es la que nos va a ayudar a formar la base, que en teoría serían cadenas. Bien, ¿ves ahí? Entonces ya aquí me encuentro con estas 3 hebras montadas en el ganchillo y solo queda tomar hebra, pasar por estas 2, tomar hebra nueva vez y pasar por estas 2. Bien, volvemos nueva vez, tomamos hebra y vamos aquí donde están estas 2 rayitas. Vamos a entrar la aguja, ¿ves? Y pasamos hebra por ahí. Pasamos por la primera para formar nuestra cadena de base y luego hacemos todo el proceso del punto alto. Cerramos las primeras 2 y luego estas 2. Bien, volvemos nueva vez. Tomamos hebra, pasamos por aquí. Bien. Ahora cerramos la primera hebra. Este es un hilo que se deshilacha, lo que hace el proceso es un poco complejo, pero se logra. Bien, ahora por estas 2 y luego estas 2. Y mira aquí cómo se va conformando el punto alto y las cadenas. De verdad esta técnica me gusta muchísimo porque hace que inicie el proceso o el proyecto más rápido y a la vez hace también que la base quede elástica, lo que me permite a mí al final dar una buena terminación porque va a quedar homogéneo. Bien. Y eso es todo. Aquí, como te había mostrado, es en punto alto. Esta es la parte normal. Aquí es con punto bajo. Y esta aquí es la parte normal. Bien, si te gustó este truco o tutorial, no te olvides suscribirte a este canal. Déjame saber en los comentarios qué otro truco, qué otra cosa quisiera ver en este canal y yo con gusto lo haré para ti. Chao, chao.